Ya ni me acuerdo cómo se hacía esto. Este es un video muy distinto a lo que han visto en este canal, o en mi canal de Kik, o en mi TikTok, o en todas las redes en las que yo he puesto contenido. Es algo muy distinto, es algo que quería hacer, pero realmente no sabía cuándo y dónde empezar. Por varios motivos, que seguramente les cuente. Y perdón por el ruido de fondo. El título del video les va a dar un poco la pauta de, primero, de qué quiero hablar, pero además también de lo que tengo que explicar para la gente que ya me conoce, y también para que entiendan un poco, o aunque sea una persona, pueda terminar este video y decir, che, esto me sirvió o es relevante para mí. Lo que va un poco atado a la palabra propósito, lo que significa la palabra propósito para mí, y lo fundamental que es tener uno, ni siquiera uno, tener uno, pero en varias aristas de tu vida. Y esto no lo tomen como algo de alguien que tiene todas las respuestas, todo lo contrario. De hecho, esta nueva faceta mía justamente trata, ¿no?, de documentar la búsqueda de estas respuestas a algunas preguntas que se me vienen en la vida y que posiblemente a algunos de ustedes que están viendo esto también. No soy quien para ser un ejemplo de nada, ni dar consejo de nada, pero es un desahogo, es una búsqueda que quizá puede servirle a alguien. Y esta búsqueda del propósito ha sido algo que le vengo dando mucha bola desde el año pasado. Para los que no saben, el año pasado yo empecé a hacer contenido cuando estaba sin trabajo. Y había renunciado al trabajo en una situación en la que mentalmente no daba más, y que con mi edad todavía me daba un poco de margen como para decir, bueno, tomo el riesgo y después veo. Tomé el riesgo. La verdad que fue un riesgo jodido en el sentido en el que la pasé muy mal, mentalmente hablando, como de no tener una dirección en lo profesional. Y estuve un tiempo sin laburo, estuve unos cuantos meses. Y en ese momento fue donde empecé a hacer contenido y donde fui consistente haciendo contenido. Lógicamente no tenía otra cosa para hacer, pero fui consistente y vi algunos resultados. Después de eso me cae la ficha y digo, esto es lo que yo quiero hacer. Pero también te cae la ficha de tener que laburar, flaco. Con algo tener que pagar las cosas. Y vuelvo a conseguir trabajo, gracias a Dios. Y la realidad es que el segundo semestre de 2025 y este año no pude volver al ritmo que tenía antes. Por obvias razones de tiempos y demás, que vamos a llamar las circunstancias externas, pero también circunstancias internas. Y la principal circunstancia interna es que dejé de lado mi propósito, que voy a ir explicando a medida que vamos yendo con el video. Para mí, tener un propósito se hace muy importante desde el punto de vista que te da una razón para mirar hacia adelante. Yo cuando estuve en los momentos más bajos de mi vida, parte del año pasado, y también, vamos a decirlo, cuando tenía 18 años más o menos. Cuando tenía 18 años y el año pasado, que yo para referencia tengo 24 y voy a cumplir 25, fueron los momentos más bajos de mi vida. En el sentido en el que me sentí perdido, sin un propósito y un poco solo también. Pero la diferencia entre esos dos momentos es que en un momento anterior no sabía mi propósito, en el siguiente sí. Y creo haberlo descubierto. Lo que me lleva al punto de que no solo es importante tener un propósito, sino que es más importante aún buscarlo. Y creo que ese propósito no se busca de una forma forzada, ¿no? De agarrar y decir, o al menos desde mi experiencia, como digo, no me tomen como ejemplo de nada. Esto es simplemente tratar de... Todos estos videos que pueda llegar a subir y las reflexiones que hagan en stream se tratan de respuestas a preguntas que me vienen surgiendo, ¿no?
Y es muy gracioso, porque puedo hacer eso mientras después juego a un juego, o al GeoGuessr, o a gritar con el FIFA, o a reaccionar a TikTok, o lo que mierda sea. Me gusta tener un poco de las dos cosas. Y van a ver ambas cosas en mis canales, pero eso es conversación para más adelante. Volviendo al punto. Es más importante incluso buscarlo, pero saber cómo buscarlo no es algo que tenga una respuesta universal. Evidentemente nuestros propósitos nos llegan en diversos momentos de la vida. Yo soy fiel creyente de que Dios y María me han dado ese propósito, o me lo están moldeando, por así decirlo, en este último tiempo en el que estuve bastante mal mentalmente y en el que me siento como un poco perdido, ¿no? Quizás es un tema de la edad, quizás es un tema de tratar de ser insistente por demás en el querer tener seguridad y certezas, cuando la vida justamente está llena de lo contrario. Bueno, como verán, me tuve que venir adentro porque no paro de soplar viento. Pero en la búsqueda de respuestas sobre el tema que hice yo, siento que el propósito también pasa a ser la clase de persona que uno quiere ser, ¿no? Y si el propósito está conectado a la clase de persona que uno quiere ser, sea en el ámbito profesional, personal, lo que sea, justamente esas aristas componen ese propósito. O sea, un propósito no es algo que solo va en una línea de la vida de uno, ¿no? Siento que va más allá de eso. Y que algunas aristas de esas no necesitan una búsqueda forzada. Por ejemplo, esta idea de tener cierta edad o llegar a cierto punto donde uno dice, ¿y ahora qué? O que uno no sabe qué hacer, o que uno está tan absorbido en el trabajo que se olvida, ¿no? de lo que realmente quiere hacer. Esas son cosas que terminan saliendo porque, como digo, soy fiel creyente de que incluso la vida misma, sáquenle el componente religioso, la vida misma te ordena un poco en ese sentido. Así como siento que me va a ordenar a mí, o que me empezó a ordenar a mí. Y una faceta para mí muy importante que no es forzada es el propósito de uno, cómo quiere ser como persona en relación al otro, al prójimo. Y no se trata ahí de forzar nada, pero sí tiene una búsqueda con mucha más intención. ¿Cómo uno quiere ser con otras personas? Yo, por ejemplo, sí que soy alguien que, a ver, a veces tengo mis dificultades, mis defectos, como todos, de poder relacionarse conmigo, sea a un nivel de amistad o lo que sea. Son defectos que uno trabaja y se enfoca para mejorar. Justamente de ahí sale esta idea, ¿no? De que esa arista del propósito es algo que tiene que tener intención, que tiene que tener voluntad. A pesar incluso de que no se note. De que no se note. Mi objetivo con esas personas así cercanas a mí es tratar de ser la mejor persona posible con ellos, porque ellos me conocen y saben cómo soy. Y como digo, es un tema que yo me esfuerzo mucho. O sea, porque también uno cuando piensa y dice que quiere tener una vida con cierta exposición, el gran peligro de la exposición es que tenés a muchísimas más personas de las que deberías opinando de uno, ¿no? Y siento que también eso se aplica un poco en la vida, más allá del contexto de exposición, fama y etc. Y la realidad es que la única opinión que te tiene que importar de cómo uno es como persona es la de tu familia y de las personas más cercanas a vos. Y yo siento que eso me lo tomo muy a pecho, muy a corazón, y trato de mejorarlo con mis aciertos y con mis errores, evidentemente. Y a veces sale, a veces no sale, pero esa búsqueda para mí no cambia. Es un propósito para mí ser esa clase de persona. Es un propósito ser la mejor persona posible para los míos, para los cercanos a mí. Porque sin ellos no soy nada. Y son los que realmente te conocen. Y yo sé que en el futuro, cuando empiece a caer esa exposición,
solo ellos van a poder tener esa ventana a la clase de persona que soy. Pero como digo, ese lado del propósito es intencionado, hay una búsqueda. Y no es algo que aparece por una cuestión de la vida, ¿no? Quizá algunas experiencias te ayuden a moldearlo más. Pero eso es una arista que requiere intención, que requiere una búsqueda. Y me di cuenta de eso a lo largo de mi adolescencia, joven adultez, cuando empecé a perder relaciones por no cuidarlas. O por manejarlas mal. Y que me ha llevado a este punto, evidentemente. Pero bueno, después está el propósito, ¿no? Que creo que es el más común, que cuando uno habla de la palabra propósito es la arista más común a la que va a la cabeza de uno. Que suele estar relacionado a lo profesional o a lo que uno quiere ser reconocido por, ¿no? Y la realidad es que yo pensando ahora, hoy, 8 de marzo de 2026, mi pensamiento, mi propósito, yo digo, che, tengo que ser uno de los mejores creadores de contenido del país, del continente, del mundo, lo que sea. Y que pueda ser alguien que no sea un ejemplo, porque ningún creador de contenido va a ser perfecto, ninguna persona va a ser perfecta, pero sí ser alguien de quien la gente pueda tomar algunas cosas, algunas influencias, por así decirlo, y en base a eso ser mejor persona. Ya sea porque tengo una actitud buena o porque esa gente va a observar algo en mí o lo que sea. Pero todo lo que haga es un medio, realmente, no es un fin. Y ese es un poco mi propósito. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo este video ahora? Teniendo en cuenta que yo tengo claro el propósito, al menos ahora. Después la vida se encargará de ver si, y Dios y María se encargarán de ver si realmente sigue siendo mi propósito en un año, 2, 3 o el resto de mi vida, quién sabe. Este video lo estoy haciendo ahora y se nota que estos videos no pretendo que sean guionados porque quizá los pensamientos son un poco desordenados. Porque me salió a hacerlo ahora. Porque sentí después de mucho tiempo esa importancia de no dejar de lado más el propósito que tengo. ¿Y qué implica esto? El hecho de, por ejemplo, yo hacer solo contenido de entretenimiento, que es lo que me gusta, y voy a seguir haciéndolo. Pero no hacer este tipo de videos, que al fin y al cabo son los que más se alinean con mi propósito. Y que me gusta también, como dije antes, tener esa mezcla. ¿Por qué no lo hice antes? En todo este tiempo. Y esto es un ejemplo para la reflexión a la que quiero llegar. Hay un montón de razones. Primero, diría por tiempos, porque a medida que van pasando las semanas y voy teniendo más cosas en el plato, por así decirlo, este año pensé que iba a tener más tiempo para el contenido y la verdad que ha sido todo lo contrario. Creo que me cuesta verlo con una imagen que no sea negativa en ese sentido. Pero eso no, como dije antes, es una circunstancia externa y yo no puedo hablar solo de circunstancias externas cuando evalúo algo de mí. El primer lugar al que tiene que ver uno es adentro suyo o en el espejo. Y me puse a pensar y digo, sin lugar a dudas que es un poco por ansiedad de agarrar y decir, che, me da miedo subir esto porque qué va a decir la gente, que vea esto, los más cercanos a mí, cómo lo van a interpretar. Si me van a bancar. No sé, son esas dudas, viste, que uno trata de no tener. Y que por momentos yo soy una persona que tiene ilimitada confianza en sí mismo, porque realmente la tengo. Pero a veces todavía tengo esos momentos como de miedo. De miedo. Pero fíjate que ya estoy pensando en miedo porque tengo el pelo mal hoy. Y el anterior clip lo estaba haciendo con la gorra para atrás y dije, debo tener unas entradas terribles, así que disfruten las entradas. pero bueno, como que esa ansiedad, ese miedo me conquistó un poco y también ese perfeccionismo de querer
si lo hago bien, en vez de hacerlo, ¿viste? Y al final te quedás pensando más que en el hacer, cuando justamente uno se acerca más a su propósito haciendo. Y no haciendo desde un punto de vista de forzar las cosas, digo haciendo en general. Haciendo puede ser, no sé, levantarte e ir a correr porque no se te ocurre hacer otra cosa, o salir a caminar. Lo hablo desde un punto de vista de la movilidad porque cuando uno se mueve suelen fluir más las ideas. O después de moverse suelen fluir más las ideas. Fue un tiempo para mí este último de no prestarle la atención suficiente al propósito, pero ahora como que me volvió, ¿viste? Y me volvió cuando empecé a hacer. Y ni siquiera fue del lado de contenido, porque perfectamente me podría haber vuelto con yo diciendo, bueno, hoy es un fin de semana, tengo un fin de semana tranqui con el trabajo, lo que sea, o tengo un rato libre hoy, lo que sea, le meto el contenido, me guste o no me guste. Lo he hecho, pero no pensando intencionalmente en decir, ok, una hora más de stream hoy me va a ayudar a reforzar mi sensación de que si el contenido es mi camino o no. A este video yo llegué con la conclusión de hoy tengo ganas de hablar de esto. Hoy me sale hablar de esto. Y lógicamente ahora lleva a la pregunta siguiente. Sí, se te ocurre esta idea del propósito, ¿no? Se te ocurre este tema de salir a hablar. Y recordás el propósito que venís teniendo hace mucho tiempo. Claramente tiene que estar acompañado con una disciplina de decir, ok, este es tu propósito, perfecto, ahora ponete las pilas. Y métele más. Eh, y lo he intentado así. Y, y hay gente que le sale. Hay gente que le sale. A mí, no del todo. Y por eso es algo que sigo trabajando, porque si hay algo que busco, es ser más disciplinado. Y desarrollarme personalmente como alguien disciplinado en todo lo que haga. Y mi camino quizá no sea ese, sino otro. De eso hablo de la intencionalidad del propósito. De que no necesariamente un camino en particular, el cual tengas que martillarte la cabeza y decir, es esto, puede llevar al destino o a la reflexión o a ese propósito justamente que te imaginas. Puede llegar de cualquier forma, de cualquier manera, siempre y cuando estés en movimiento. Entonces, no se trata de forzar, como digo, se trata de no quedarse quieto, de buscar, de probar nuevas cosas, de moverse. Y no me cabe duda que la vida lo va a moldear por sí sola. Y siento que estoy en ese periodo, como dije antes. En este último tiempo me enfoqué mucho en moverme más, en todos los aspectos de mi vida. Y acá estoy haciendo este video. Y fue muy loco porque con esto voy a cerrar para ir a la reflexión final. Este video lo estoy grabando con mi celular, pero yo me había comprado una cámara. Me compré una cámara nueva. No una webcam para el stream y todo eso, sino una cámara para bloguear, por así decirlo. Y me llegó el 23 de febrero. No la abrí hasta ayer, 7 de marzo. ¿Por qué? Por todas estas sensaciones que yo estaba pensando, que charlamos antes. El tema de la ansiedad, el tema del miedo. Pues la compré con esta intención, evidentemente. Me forcé a comprarla, pero no la abrí hasta que no me picó el bicho en el sentido de recordar por qué la compré. Y como digo, quizá a otras personas les llegue de otra forma. A mí me llegó de esa forma. Pero en todo este contexto siempre hay un denominador común, que es el movimiento, el tomar acción. Esa filosofía como del raw action, por así decirlo. Y yo siento que el raw action, que es la acción pura y dura, que puede ser, como digo, de comprar una cámara o hacer la acción más básica del ser humano, que es caminar o correr, como dije antes, el movimiento más básico, siempre lleva algo, porque, y esta es una cita que vi en Twitter muy buena, el hombre que se mueve, el humano que se mueve,
tarde o temprano se choca con su suerte. El hombre que se mueve tarde o temprano choca con su suerte. Y me ha pasado en otros aspectos de mi vida, sobre todo en lo profesional, ¿no? Hace unos años, que de moverme, conseguí cosas que quise. Y creo que eso se puede traspolar a un montón de aspectos en la vida, incluido esta búsqueda del propósito. Que como digo, no vas a salir a correr y tener en la cabeza, ok, salgo a correr en búsqueda de mi propósito. Ojo, hay gente que sí, y que después termina corriendo maratones, ¿no? Pero salgo a correr para moverme, para que mi cabeza fluya, para que mis ideas fluyan. Salgo a tal evento del cual quizá no tengo tantas ganas de ir, para ver qué onda. Voy solo a un café 2 horas a trabajar desde ahí para cambiar el espacio, para cambiar el contexto, que por ahí me surgen ideas nuevas. El humano, el hombre o la mujer que se mueve constantemente se choca con su suerte. Y perfectamente se puede chocar con su propósito. Lo importante es que uno se mueva. Y creo que esa es la gran reflexión que me llegó. Y que no es una respuesta, como dije, a las preguntas que me vengo haciendo. Y que me voy a hacer y que cuando salgan estas preguntas seguramente me siente, grabe un video si así lo sienta y lo charle con ustedes. Porque como digo, no vengo a ofrecer respuestas, vengo a ofrecer mis puntos de vista que quizás algunos se relacionan y otros no. Pero hay que moverse. Si uno está perdido, si uno está desorientado, hay que moverse. Hay que agarrar una ruta. Y después la vida sola yo siento que se encarga de ponerte en la ruta en la que se supone que tenés que estar. Y para mí, no solo va por la vida, como dije antes, sino que yo le doy un componente religioso, porque bueno, soy creyente. Y creo que Dios y María me van acercando cada vez más a ese camino en el que yo tengo que estar. ¿Quién dice que sea este video sea un paso más hacia eso? No lo sé, pero tampoco le doy tanto peso a eso. Eso se lo dejo a ellos y se lo dejo a la vida misma. Pero lo que tengo claro es que no tengo que dejar de moverme. ¿Qué me ha pasado? Un poco antes de llegar a este punto. Este año. Me ha pasado, me dejé de mover. Y tengo que moverme más. Porque yo sé que si me muevo más, me voy a acercar a lo que realmente quiero. Espero que yo documentando este camino, ¿no? Esta búsqueda de encontrar estas respuestas, le sirva a alguno, lo inspire a alguno. No pretendo ser un ejemplo, como dije antes, sino que ustedes puedan ver mi perspectiva de ver si les sirve o no les sirve. Y vamos a ver cuando vuelvo con algún video de estos. Puede ser mañana, puede ser en una semana, en 2, o quizá nunca más lo haga, pero me voy a seguir moviendo porque por un momento me olvidé de lo que quería. Ahora ese bichito volvió y tengo que aprovecharlo. Y para eso tengo que moverme mucho. Y después la vida dirá. Y Dios y María dirán hacia dónde voy. Pero para saber hacia dónde va uno hay que moverse. Nos veremos en el próximo stream. En Kik. O en algún clip que ustedes vean mío. Y vean algo exactamente distinto. Totalmente distinto, perdón, a lo que estoy haciendo ahora. Y digan, pero este flaco no... ¿Qué tipo de contenido hace? Ni yo lo sé. Y lo más importante para mí es disfrutar el camino. Así que veremos qué sale. Pero ante todo, gracias si vieron esto. Gracias si llegaron al final porque es un logro. Y nos vemos en el próximo. Adiós.